¿Cuántas veces has sentido que tu hogar, en lugar de ser un refugio de paz, se convierte en un lugar donde reina la tensión, el cansancio y la desesperanza? Tal vez has intentado llenar tu casa con cosas bonitas. Has decorado cada rincón con esmero. Pero aún así hay momentos en los que sientes que algo no está bien. Es como si, a pesar de tus esfuerzos, la atmósfera estuviera cargada de pesadez, discusiones constantes o una sensación de inquietud que no puedes explicar del todo. Quiero que sepas algo hoy. Eso no es casualidad. Lo que se dice dentro de tu hogar tiene el poder de transformar por completo el ambiente espiritual que se respira en cada rincón. Y aquí está la clave que muchas personas pasan por alto. Las palabras que pronuncias no solo se las lleva el viento, tienen el poder de construir o destruir, de traer bendición o abrir la puerta a conflictos que terminan desgastando tu vida entera. Imagina que tus palabras son como semillas. Cada vez que hablas, estás sembrando algo en el ambiente espiritual de tu casa. Algunas semillas traen paz, alegría y unidad. Otras, en cambio, germinan en forma de discordia, frustración y ansiedad. Lo que siembras hoy, inevitablemente lo cosecharás mañana. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Había una mujer que constantemente decía frases como: "En esta casa siempre estamos peleando. Nada nos sale bien. Por más que intentemos, siempre estamos igual". Ella no se daba cuenta de que, con cada palabra que pronunciaba, estaba construyendo un muro invisible que impedía que la paz reinara en su hogar. No fue hasta que alguien le dijo: "¿Te has dado cuenta de que tus palabras están moldeando el ambiente que vives?", que esa mujer comprendió el impacto que estaba teniendo en su propia familia. Las palabras son como la corriente de un río. Si decides hablar vida, tus palabras fluyen como aguas limpias que refrescan y renuevan cada rincón de tu casa. Pero si eliges hablar quejas, críticas y desaliento, esas palabras se convierten en aguas turbias que estancan el crecimiento espiritual de tu hogar. Déjame contarte algo que aprendí en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Había una temporada en la que parecía que todo iba mal. Las discusiones en casa eran cada vez más frecuentes, y esa tensión parecía envolver cada espacio. Fue entonces cuando alguien me desafió a hacer algo que, en ese momento, me pareció demasiado sencillo para tener tanto poder: comenzar a bendecir mi hogar con palabras. No importaba lo que estuviera ocurriendo. Cada mañana me detenía en la puerta de mi casa y declaraba: "Este es un hogar de paz, un lugar donde reina el amor y la bendición de Dios está presente". Al principio, parecía que nada cambiaba, pero algo empezó a suceder, algo que no podía explicar del todo. Las tensiones empezaron a disminuir, las discusiones se hicieron menos frecuentes, y poco a poco, sentí que el ambiente espiritual de mi casa se transformaba. No fue magia, fue el poder de alinear mis palabras con la bendición que Dios quería derramar sobre mi hogar. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuáles son las palabras que más se escuchan en tu casa? Tal vez son frases como: "Estoy cansado", "Aquí nada funciona", o "Siempre estamos peleando". O quizás son expresiones de duda como: "Nunca voy a salir adelante", "Esto no tiene solución", o "Las cosas nunca cambian". Quiero que entiendas algo poderoso. Esas palabras no son solo sonidos. Son decretos espirituales que definen el ambiente en el que vives. Imagina que cada palabra que pronuncias es como una llave que abre una puerta. Las palabras de fe, amor y esperanza abren la puerta para que la paz, la prosperidad y la unidad entren en tu hogar. Pero las palabras de enojo, miedo o frustración abren una puerta que deja entrar la tensión, el desánimo y la desesperanza. Tal vez pienses: ¿y qué puedo hacer si ya he hablado demasiado negativamente en mi casa? Lo primero que debes saber es que no hay palabras que Dios no pueda revertir. Cada frase negativa que hayas pronunciado puede ser reemplazada por palabras que restauren el ambiente espiritual de tu hogar.
Hoy quiero desafiarte a que comiences un ejercicio sencillo, pero increíblemente poderoso. Cada mañana, antes de que salgas de casa o inicies tus actividades, tómate un momento para declarar bendición sobre tu hogar. No importa lo que hayas vivido el día anterior, no importa cuán difícil haya sido la noche anterior. Cada mañana tienes la oportunidad de sembrar nuevas semillas. Imagina esto: te levantas, caminas por tu casa y comienzas a decir en voz alta: en esta casa reina la paz. Aquí hay amor. Aquí hay unidad. La bendición de Dios está presente en cada habitación. Tal vez no lo veas de inmediato, pero esas palabras comienzan a edificar muros de protección espiritual alrededor de tu hogar. Es como si estuvieras pintando las paredes de tu casa con palabras de vida que traen luz y calor a cada rincón. Recuerdo que en una ocasión, una familia que estaba atravesando una crisis muy fuerte decidió poner esto en práctica. Cada noche, antes de dormir, se tomaban de las manos y declaraban juntos: nuestra casa es un lugar de amor. Nuestras palabras están llenas de bendición y Dios está presente en nuestro hogar. Con el tiempo, esa simple práctica transformó sus relaciones. Las discusiones disminuyeron, la tensión se desvaneció y comenzaron a experimentar una paz que antes parecía imposible. Ahora quiero que pienses en algo. Si cada palabra que pronuncias es una semilla, ¿qué tipo de cosecha quieres ver en tu hogar? ¿Quieres que haya más amor, más comprensión, más unión? Entonces comienza a hablar esas palabras, aunque al principio no parezcan reales. Porque cada palabra que sale de tu boca está preparando el terreno para lo que vas a vivir mañana. No subestimes el poder de tus palabras. No permitas que la costumbre de quejarte, criticar o lamentarte se convierta en parte del ambiente espiritual de tu casa. Porque lo que dices con tus labios tiene el poder de cambiar lo que ocurre en tu vida. Hoy te invito a que tomes una decisión. Decide que, a partir de ahora, tus palabras serán un instrumento de bendición para tu hogar. No importa cómo se vea tu situación actual. Cuando comienzas a hablar con fe, estás permitiendo que Dios transforme incluso lo que parece imposible. Imagina que tu casa es un jardín. Cada palabra que pronuncias es una semilla. Hoy puedes elegir qué tipo de semillas vas a plantar. Puedes seguir sembrando quejas, miedo y desesperanza, o puedes comenzar a sembrar paz, amor y bendición. Porque cuando decides bendecir tu casa con tus palabras, estás abriendo la puerta para que Dios haga algo asombroso en tu vida. Y créeme, cuando permites que esa transformación comience, verás cómo tu hogar se convierte en un lugar donde la paz reina, donde el amor crece y donde las bendiciones fluyen de una manera que jamás imaginaste. Hay momentos en los que, sin saber por qué, tu hogar se siente pesado. No importa cuánto te esfuerces por mantener el orden o cuánto te empeñes en mejorar las relaciones con quienes viven contigo, parece que la tensión no se va. Es como si algo invisible estuviera bloqueando la paz que tanto anhelas. Tal vez has notado que los días se vuelven más agotadores, que los conflictos se encienden sin razón aparente, o que la desesperanza se ha instalado como un huésped indeseado en tu vida. Pero hay algo que muchas personas no se detienen a considerar. El ambiente espiritual de tu casa puede estar siendo afectado por lo que guardas en ella. Cada objeto que tienes en tu hogar no solo ocupa espacio físico, también puede cargar una energía que influye en tu entorno sin que te des cuenta. Hay cosas que, aunque parecen inofensivas, están frenando el fluir de la paz y la bendición en tu casa. Imagina que tu hogar es como un río. El agua, que representa la bendición de Dios, está destinada a fluir libremente, llenando cada rincón con paz, alegría y amor. Pero si ese río se llena de piedras y escombros, el agua deja de avanzar. Se estanca, pierde frescura y termina convirtiéndose en un pozo de aguas turbias. Esas piedras son los objetos que, sin que lo notes, están estorbando el fluir espiritual en tu hogar. Durante un tiempo, había una sensación de incomodidad en mi propia casa que no lograba explicar. No había discusiones constantes ni grandes problemas, pero la tensión se sentía en el aire. Parecía que algo apagaba la armonía, y lo curioso es que esa incomodidad
se intensificaba en ciertas habitaciones. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente, caminar por cada rincón de mi casa y observar todo con nuevos ojos. Mientras recorría cada espacio, comencé a notar cosas que había ignorado por completo. En una repisa, encontré un pequeño adorno que había recibido como regalo en un momento difícil de mi vida. Cada vez que lo miraba, sin darme cuenta, revivía la angustia de aquella etapa. En otra habitación encontré papeles viejos, documentos que solo guardaban recuerdos de fracasos y pérdidas. También descubrí un rincón lleno de cosas rotas o que ya no funcionaban, objetos que sin querer habían comenzado a transmitir un mensaje sutil pero constante. Nada en esta casa mejora. Fue en ese momento que comprendí algo importante. Los objetos no solo guardan polvo, también almacenan emociones, recuerdos y experiencias. Y si esos elementos están conectados con dolor, tristeza o desesperanza, pueden afectar el ambiente espiritual de tu casa. Tal vez en tu hogar hay cosas que llevan años acumuladas. Ropa que te recuerda momentos difíciles, cartas que guardan palabras hirientes, o incluso fotografías que traen a tu mente recuerdos que preferirías olvidar. Esos objetos, aunque parecen inofensivos, pueden estar contaminando tu entorno espiritual. Hay quienes guardan cosas por apego emocional, creyendo que desprenderse de ellas es olvidar el pasado. Pero aquí está la clave. No se trata de borrar la memoria, sino de soltar lo que te está atando a un dolor que ya no debe gobernar tu vida. Cada objeto que permanece en tu casa innecesariamente ocupa un espacio que podría estar lleno de paz, bendición y propósito. Y hasta que decidas limpiar esos rincones, el fluir espiritual seguirá bloqueado. Recuerdo que después de sacar aquellos objetos que estaban cargados de negatividad, algo increíble sucedió. No solo la casa se sintió más liviana, sino que también experimenté una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. Era como si hubiera abierto una ventana que había estado cerrada durante años, permitiendo que el aire fresco entrara y transformara todo a su paso. Esa sensación no fue casualidad. Cuando decides limpiar espiritualmente tu hogar, estás enviando un mensaje claro. Este lugar es Tierra Santa, un espacio donde solo hay lugar para la paz, el amor y la presencia de Dios. Por eso quiero invitarte a que te tomes un momento para hacer algo importante. Haz un recorrido por cada habitación de tu casa. No solo mires los objetos, sino que pregúntate, ¿qué siento cuando veo esto? Si al observar un adorno, una prenda o cualquier elemento sientes tristeza, enojo o angustia, es una señal de que ese objeto está ocupando un espacio que no le corresponde. No importa cuánto te haya costado, ni el valor que tenga para otros. Si algo está bloqueando tu paz, debes tener el valor de soltarlo. Después de deshacerte de esos objetos, hay un paso más que marcará la diferencia. Bendecir cada rincón de tu hogar. Cuando saques aquello que estorba, reemplázalo con palabras de vida, fe y esperanza. Visualiza esto. Te encuentras en el centro de tu sala y, mientras te desplazas, declaras: en esta casa reina la paz. Aquí hay amor, alegría y propósito. Todo lo que entró para traer angustia o desesperanza ha sido eliminado. Y ahora este hogar es un refugio de bendición. Esa declaración no es solo un gesto simbólico. Es una afirmación espiritual que abre las puertas para que Dios habite en cada rincón. Conozco a personas que, después de limpiar espiritualmente sus hogares, comenzaron a notar cambios sorprendentes. Relaciones que parecían rotas se restauraron. El ambiente familiar se volvió más ligero y la ansiedad que los había acompañado durante años comenzó a disiparse. La limpieza espiritual de tu hogar es un acto de fe. Es decirle a Dios: Señor, te entrego este espacio. Que cada rincón de mi casa sea un lugar donde tu paz se respire y tu presencia sea evidente. No subestimes el poder que tiene este acto. Cuando decides sacar lo que no edifica y reemplazarlo con lo que trae paz, estás preparando el terreno para que las bendiciones que Dios tiene para ti comiencen a manifestarse. Hoy te desafío a que observes tu casa con nuevos ojos. Examina cada rincón,
cada objeto, cada espacio. Y si algo te roba la paz, ten el valor de dejarlo ir. Porque cuando decides limpiar tu hogar espiritualmente, no solo estás ordenando un lugar físico, estás preparando un altar donde Dios puede manifestar su gloria de una forma que transformará tu vida por completo. Hay momentos en los que el ambiente de tu hogar se siente apagado. No es algo que puedas ver, pero sí algo que se percibe. A veces se traduce en un silencio incómodo que pesa en el aire. Otras veces se manifiesta como una sensación de tensión que parece no tener explicación. En esos días, incluso los momentos de calma parecen incompletos, como si algo invisible estuviera impidiendo que la paz se establezca plenamente. Lo que pocos saben es que existe una herramienta espiritual que puede transformar radicalmente la atmósfera de tu casa: la música. La música no es solo sonido, es una fuerza que penetra el alma y moldea el ambiente que te rodea. Así como una melodía suave puede calmarte en momentos de ansiedad, ciertos ritmos pueden inquietar tu espíritu sin que te des cuenta. Por eso, la música que eliges escuchar en tu hogar tiene el poder de construir un refugio de paz o de abrir puertas a la tensión y el desánimo. En una etapa difícil de mi vida, comprendí esto de una forma que jamás imaginé. Había pasado semanas sintiéndome drenado emocionalmente. Mi mente estaba saturada, mi paciencia se agotaba con facilidad, y la convivencia en casa se volvía cada vez más pesada. Todo parecía estar bien por fuera, pero en mi interior sentía que algo no encajaba. Un día, mientras buscaba un momento de calma, alguien me dijo algo que me sorprendió. Observa qué estás escuchando en tu casa. Esa frase me dejó pensando. No le di mucha importancia al principio, pero al llegar a casa decidí prestar atención. Lo que descubrí fue impactante. La música que sonaba en segundo plano era intensa, con letras que hablaban de fracaso, de dolor y de desesperanza. No era algo que escuchara con intención, pero ahí estaba, llenando mi casa con palabras que sin darme cuenta estaban influyendo en mi estado de ánimo y en mi entorno. Ese día decidí probar algo diferente. Apagué todo y comencé a poner música que hablara de esperanza, de amor, de fe. Fue entonces cuando noté la diferencia. Al principio parecía algo sutil, pero poco a poco mi mente se sintió más ligera. Las tensiones en casa empezaron a disminuir y, de forma inexplicable, la sensación de agobio desapareció. Era como si la música hubiera barrido el polvo emocional que se había acumulado en el ambiente. Desde entonces comprendí algo clave. La música es una herramienta espiritual que puede abrir o cerrar puertas en tu vida. Piénsalo de esta forma. Cada canción que suena en tu hogar es como una semilla que estás sembrando en el aire. Algunas semillas germinan en forma de paz, fortaleza y esperanza. Otras, en cambio, se convierten en dudas, miedo y ansiedad. No se trata solo del ritmo o del volumen, sino del mensaje que estás permitiendo que entre en tu casa. Hay canciones que traen palabras que edifican y otras que, aunque parecen inofensivas, siembran ideas de derrota y desesperanza. La música tiene el poder de despertar emociones, pero también de influir en tu estado espiritual. Es por eso que, cuando decides llenar tu hogar con canciones que glorifican a Dios, no solo estás eligiendo un estilo musical, estás invitando su presencia a reinar en cada rincón de tu casa. Piensa en cómo sería tu hogar si cada día estuviera rodeado de melodías que transmitan paz. Imagina despertar con música que llena tu corazón de gratitud y esperanza. Imagina que, mientras preparas el desayuno o te ocupas de tus actividades diarias, la atmósfera de tu hogar se va llenando de armonía, como si cada nota musical trajera un soplo de vida que limpia la ansiedad y el temor. No es coincidencia que, en tiempos bíblicos, la música se usara como una herramienta espiritual poderosa. En una ocasión, cuando el rey Saúl era atormentado por una profunda tristeza y desesperación, mandó llamar a David para que tocara el arpa. La Biblia dice que, cada vez que David tocaba, el espíritu que atormentaba a Saúl se alejaba y él recuperaba la paz. Esa historia revela algo profundo. La música tiene el poder de desalojar las fuerzas que intentan llenar tu casa de angustia. Cada nota,
Cada palabra y cada melodía que eleva tu espíritu se convierte en un muro protector que impide que la negatividad se instale en tu vida. Hace algún tiempo conocí a una familia que estaba atravesando un periodo muy difícil. Los conflictos en casa eran constantes y parecía que el estrés se había vuelto parte de su día a día. Se amaban, pero la tensión era evidente. Un día, decidieron hacer un cambio sencillo pero poderoso. Comenzaron a poner música de adoración en su casa durante ciertos momentos del día. No estaban todo el tiempo cantando ni forzando nada. Simplemente dejaron que las melodías llenaran el ambiente. Lo que sucedió fue increíble. Las discusiones empezaron a disminuir, los momentos de silencio ya no se sentían incómodos y la convivencia comenzó a mejorar. No fue un cambio repentino ni dramático, pero la diferencia fue clara. La música había transformado el ambiente espiritual de su hogar. Cuando decides llenar tu casa con música que trae paz, estás declarando que ese lugar le pertenece a Dios. Estás diciendo que no hay espacio para la desesperanza ni para el miedo, porque has decidido que solo lo que edifica y fortalece podrá habitar allí. Hoy quiero invitarte a que pruebes esto en tu propia casa. Tómate un momento para elegir cuidadosamente la música que vas a permitir que llene tu hogar. Busca canciones que hablen de esperanza, de fe y de amor. No tienes que esperar a que haya problemas para hacerlo. Hazlo incluso en los días buenos, porque esas melodías serán como un escudo que protege tu casa antes de que llegue cualquier tormenta. Imagina que tu casa es como un jardín. Cada canción que pones es como una brisa suave que alimenta las flores que Dios ha plantado en tu vida. Cada nota limpia el polvo espiritual que intenta acumularse en los rincones. Cada palabra de fe fortalece las raíces de amor y paz que Él quiere que crezcan en tu hogar. La música no es solo entretenimiento, es una herramienta espiritual que puede cambiarlo todo. Porque cuando decides que las melodías que llenan tu casa hablen de fe y esperanza, estás permitiendo que el amor de Dios transforme tu hogar desde dentro hacia afuera. Hoy puedes tomar esa decisión. No subestimes el poder que tiene una canción que exalta a Dios. Porque cuando llenas tu casa de música que bendice, la atmósfera cambia, la paz regresa y lo que antes parecía imposible comienza a hacerse realidad. Hay momentos en los que el ambiente de tu hogar parece volverse inestable. Todo está en su lugar, pero hay una sensación que no logras explicar. A veces es como si la tensión se instalara sin previo aviso. Otras veces te encuentras atrapado en discusiones innecesarias o situaciones que desgastan la paz que tanto deseas para tu casa. En esas temporadas, puedes intentar resolverlo todo con palabras, con esfuerzo o con cambios externos, pero hay algo que va mucho más allá de lo visible. El ambiente espiritual de tu hogar se construye en lo invisible, y la herramienta más poderosa que tienes para protegerlo es la oración. La oración no es solo un acto religioso ni una rutina que se repite sin sentido. Es un escudo que rodea tu casa y la cubre de una protección que ninguna otra cosa puede ofrecer. Cuando decides orar por tu hogar, estás levantando un muro espiritual que impide que las fuerzas del miedo, la ansiedad y el conflicto se instalen en tu vida. Hubo un tiempo en el que esto se volvió evidente para mí. Todo parecía estar bien, pero había una incomodidad constante en casa. No había grandes discusiones, pero sí una sensación de agotamiento emocional que se hacía presente cada día. Una noche, mientras intentaba encontrar paz, decidí hacer algo que nunca había probado antes. En lugar de acostarme directamente, caminé por cada habitación de mi casa y oré en voz alta. No fue una oración complicada ni llena de palabras elegantes. Simplemente dije: Dios, bendigo este lugar. Declaro que esta casa es un refugio de paz. Aquí no hay espacio para el temor ni para la confusión. Cuando terminé sentí algo diferente. Era como si una brisa suave hubiera barrido la pesadez que había sentido durante días. La tensión que parecía haberse instalado en el ambiente comenzó a desaparecer, y lo que quedó fue una calma que no podía explicarse con palabras. Fue entonces cuando comprendí que la oración no solo transforma el corazón de quien ora, también tiene el poder de cambiar el ambiente de un lugar entero.
El problema es que muchas personas subestiman el poder que tiene este acto. Creen que orar por la casa es algo que solo se hace en momentos extremos, cuando hay una crisis o cuando todo parece fuera de control. Pero aquí está la verdad. La oración es más efectiva cuando se convierte en un hábito diario, en una decisión consciente de invitar a Dios a reinar en tu hogar cada día. Cada vez que oras por tu casa, estás tomando autoridad sobre el ambiente espiritual que te rodea. Es como si estuvieras colocando un escudo invisible alrededor de tu familia, un muro que impide que las influencias negativas se instalen en tu hogar. Piensa en esto. Cuando un agricultor siembra una cosecha, no espera que las plagas lleguen para proteger sus plantas. Desde el primer día, rodea el terreno con cercos que evitan que los animales dañen lo que has sembrado. Lo mismo ocurre con la oración. No se trata de esperar que los problemas lleguen para empezar a orar. Se trata de cubrir tu casa cada día, de declarar que ese lugar es un refugio donde solo la paz, el amor y la bendición pueden habitar. He conocido personas que, después de incorporar la oración diaria en su hogar, vieron cómo los conflictos que parecían repetirse sin explicación comenzaron a desaparecer. Otros experimentaron un cambio en sus emociones, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus vidas. Una familia me contó que durante años habían sufrido pesadillas constantes. No importaba cuántas veces intentaban cambiar sus hábitos nocturnos, el problema persistía. Fue entonces cuando decidieron comenzar a orar antes de dormir. Cada noche, antes de apagar las luces, bendecían cada rincón de su casa y declaraban que su hogar estaba protegido. Lo que ocurrió después fue asombroso. No solo desaparecieron las pesadillas, sino que comenzaron a notar que sus mañanas eran más ligeras, sus días más tranquilos y sus conversaciones más amables. Todo eso ocurrió porque tomaron una decisión simple pero poderosa: cubrir su casa con oración. La oración no es solo una petición, es una declaración de fe. Es tomar la autoridad espiritual que Dios te ha dado y decir: en esta casa no reina el miedo, no reina el caos, no reina la desesperanza. Aquí solo hay espacio para la paz y el amor que Dios trae. Cada vez que oras por tu casa, estás invitando a Dios a habitar en ella. Estás diciéndole: este lugar es tuyo, ven y llena cada espacio con tu presencia. He aprendido que uno de los momentos más poderosos para orar por tu hogar es en la mañana, antes de que empiece el día. Cuando te levantas y decides bendecir tu casa con tus palabras, estás trazando una barrera espiritual que protege tu hogar de cualquier situación que intente robar la paz durante el resto del día. Detente por un instante y piensa en esto. ¿Cuánto tiempo dedicas a proteger las cosas que más valoras? Cuidas tu economía, proteges tu salud, trabajas para que tus relaciones funcionen. Pero ¿cuánto tiempo dedicas a proteger espiritualmente tu hogar? Cuando descuidas la oración, es como dejar las ventanas abiertas en medio de una tormenta. Tal vez no veas la lluvia entrar de inmediato, pero poco a poco el agua se filtrará y empezará a causar estragos en lugares que ni siquiera habías notado. Hoy puedes decidir cerrar esas ventanas espirituales. Puedes tomar la decisión de cubrir tu casa con la oración que invita a Dios a gobernar cada espacio. No necesitas palabras complicadas ni oraciones largas. Lo que importa es que lo hagas con sinceridad y con fe. Mientras recorres tu casa, declara en voz alta: este es un lugar de amor y armonía. Aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí reina la presencia de Dios. Cada palabra que dices mientras oras es como un ladrillo que fortalece los muros espirituales de tu casa. Conozco personas que comenzaron a hacerlo en momentos de desesperación, pero luego descubrieron que la verdadera fortaleza está en convertir la oración en una práctica constante, en un hábito que moldea el ambiente espiritual de su hogar. Porque cuando decides que tu casa será un lugar donde la oración se escucha con frecuencia, estás declarando que ese espacio no será invadido por el miedo, la ansiedad ni el desánimo. Hoy tienes en tus manos la oportunidad de transformar el ambiente de tu hogar. No permitas que las tensiones diarias o los conflictos silenciosos se instalen en tu vida. Toma la decisión de orar por tu casa cada día. Hazlo con fe, con amor,
y con la certeza de que cuando Dios habita en tu hogar, nada puede derribar los muros de paz que Él levanta a tu alrededor. Hay momentos en los que, por más que intentes mantener el equilibrio en tu vida, todo parece volverse gris. Las preocupaciones se acumulan, el cansancio se intensifica y las tensiones en casa parecen surgir de la nada. Es en esos días cuando incluso tu hogar, que debería ser un refugio de paz, se siente más como una carga que como un lugar de descanso. Cuando esto sucede, es fácil caer en la trampa de enfocarte solo en lo que falta, el dinero que no alcanza, las discusiones que no cesan, los sueños que parecen cada vez más lejanos. Sin darte cuenta, tu mente comienza a llenarse de pensamientos que oscurecen el ambiente espiritual de tu casa, atrayendo inquietud, desánimo y frustración. Lo que pocos saben es que existe una llave poderosa que tiene el poder de transformar por completo esa atmósfera: la gratitud. La gratitud no es solo un gesto educado, ni una forma de cortesía. Es una fuerza espiritual que abre puertas que no puedes ver. Cuando decides agradecer, aunque las circunstancias no sean perfectas, algo se activa en el mundo espiritual. Es como si cada palabra de gratitud encendiera una luz que disipa la oscuridad en tu hogar. En una época difícil de mi vida, aprendí esta verdad de una manera que nunca olvidaré. Había una temporada en la que cada aspecto de mi vida parecía estar fuera de control. Los problemas económicos se acumulaban. Las relaciones en casa estaban tensas y, por más que intentaba solucionar las cosas, nada mejoraba. Una noche, en medio de esa frustración, alguien me desafió a hacer algo que, en ese momento, parecía ilógico: dar gracias. La idea me pareció absurda. ¿Cómo podía agradecer cuando todo parecía ir de mal en peor? Pero en medio de la desesperación, decidí intentarlo. No fue fácil al principio. Me sentía vacío, sin ganas de decir nada positivo. Pero con esfuerzo, comencé a decir en voz baja: gracias, Dios, porque a pesar de todo tengo un techo sobre mi cabeza. Gracias porque tengo una cama donde descansar. Gracias porque, aunque hoy fue difícil, aún tengo fuerzas para seguir adelante. Al principio, esas palabras se sentían forzadas, pero algo ocurrió que jamás imaginé. Mientras agradecía, mi mente dejó de enfocarse en lo que faltaba y empezó a ver lo que sí tenía. Y lo más sorprendente fue lo que sucedió después. El ambiente de mi casa cambió. La tensión que parecía envolverlo todo comenzó a disiparse. La ansiedad disminuyó, y poco a poco la paz volvió a llenar cada espacio. Esa fue la lección que transformó mi perspectiva. La gratitud no solo afecta lo que piensas, sino que también cambia lo que ocurre a tu alrededor. Cuando decides agradecer por tu hogar, aunque no sea perfecto, estás enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Reconozco que Dios está presente aquí y que su bendición está en camino. Cada palabra de gratitud que pronuncias es como un ladrillo que edifica muros de paz alrededor de tu casa. Es una declaración que le dice a la adversidad que no tiene poder sobre tu vida. Hay quienes creen que solo se puede agradecer cuando todo va bien, pero en realidad, la gratitud es más poderosa cuando se practica en medio de las dificultades. Es fácil ser agradecido cuando todo está en orden, pero cuando decides agradecer incluso en medio del dolor o la incertidumbre, estás demostrando que tu confianza no depende de lo que ves, sino de la fe en lo que Dios puede hacer. Conocí a una familia que había atravesado una temporada muy difícil. Habían perdido gran parte de sus ingresos, sus hijos estaban desanimados y las discusiones en casa eran cada vez más frecuentes. Cuando parecía que nada podía mejorar, decidieron adoptar un hábito sencillo. Cada noche, antes de dormir, se reunían y agradecían por 3 cosas, sin importar cuán pequeñas fueran. Comenzaron agradeciendo por cosas simples: la comida en la mesa, el abrigo en invierno o incluso la oportunidad de estar juntos. Con el tiempo, algo increíble ocurrió. La tensión en casa comenzó a disminuir, las relaciones se fortalecieron y las discusiones se hicieron cada vez menos frecuentes. Lo más impactante fue que,
En medio de ese cambio interno, las puertas que habían estado cerradas empezaron a abrirse. Nuevas oportunidades llegaron, y la estabilidad económica que tanto habían anhelado comenzó a manifestarse. No fue casualidad, fue el poder de la gratitud, que comenzó a transformar no solo sus corazones, sino también el ambiente espiritual de su hogar. Cuando decides agradecer por tu casa, estás sembrando semillas de bendición en el terreno de tu vida. Tal vez hoy sientes que tu hogar está marcado por la tensión, por la carencia o por el agotamiento emocional. Pero cada palabra de gratitud que decidas pronunciar será como una semilla que, con el tiempo, dará fruto en forma de paz, armonía y bienestar. He aprendido que una de las maneras más poderosas de bendecir tu casa es agradecer específicamente por cada espacio. Cuando dices, gracias, Dios, por mi cocina porque aquí se prepara el alimento que nos fortalece. O gracias por esta sala, porque aquí se comparten momentos que nos unen. Estás declarando que cada rincón de tu hogar está lleno de propósito. No importa cuán grande o pequeña sea tu casa. Cuando decides agradecer por ella, estás transformando ese lugar en un refugio espiritual donde la paz puede habitar. Conozco personas que, después de comenzar a practicar la gratitud diaria, vieron cambios que no esperaban. Familias que antes discutían constantemente comenzaron a encontrar razones para sonreír juntos. Hogares donde reinaba el desorden emocional empezaron a experimentar una calma que nunca antes habían sentido. La gratitud es una llave que abre puertas que no puedes ver. Y cuando decides que cada día en tu casa comenzará con palabras de gratitud, estás preparando el camino para que la bendición de Dios fluya en formas que jamás imaginaste. Hoy puedes comenzar ese cambio, no importa lo difícil que haya sido tu situación hasta ahora. La gratitud puede marcar el punto de partida de una nueva temporada para ti y tu familia. Toma un momento para observar tu hogar. Tal vez hay cosas que no funcionan como quisieras, pero también hay muchas razones para dar gracias. Agradece por la vida que hay en ese lugar, por cada persona que forma parte de tu familia, por las pequeñas bendiciones que, aunque parezcan insignificantes, son señales de que Dios sigue obrando. Cada vez que decides agradecer, estás construyendo un muro espiritual que protege tu casa de la desesperanza. No subestimes el poder que tiene este acto, porque cuando la gratitud se convierte en tu estilo de vida, la paz se convierte en el aroma que llena cada rincón de tu hogar. Hoy puedes tomar esa decisión, porque cuando decides agradecer, no solo estás reconociendo lo que tienes, estás abriendo espacio para que Dios haga mucho más de lo que imaginas. Hay cosas en la vida que parecen repetirse una y otra vez. No importa cuánto te esfuerces por avanzar, algo te empuja de regreso al mismo punto. Tal vez has notado que, aunque intentas construir un hogar lleno de paz, las discusiones siempre terminan estallando. O quizás te has dado cuenta de que ciertos problemas, como la escasez económica, la inseguridad o las enfermedades, parecen acechar generación tras generación en tu familia. Estos ciclos no son coincidencia. Lo que muchas personas desconocen es que existen patrones heredados que se instalan en el ambiente espiritual del hogar, creando un ciclo que se repite una y otra vez. Estos patrones son como cadenas invisibles que atan a una familia a ciertos comportamientos, emociones o circunstancias. No se ven, pero se sienten. Se manifiestan en conflictos que parecen no tener solución, en decisiones impulsivas que terminan mal, o en hábitos que te alejan de la vida que realmente deseas construir. Una vez escuché una historia que me dejó una gran lección. Era el caso de un hombre que, a pesar de trabajar duro, siempre terminaba perdiendo el fruto de sus esfuerzos. No importaba cuánto se esforzara. Cuando parecía que todo iba bien, algo ocurría y todo volvía a desmoronarse. Lo más impactante fue que, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que su padre había vivido exactamente lo mismo, y también su abuelo. Ese ciclo se había instalado en su familia como una sombra que lo seguía a donde fuera. No era solo una cuestión de malas decisiones. Era un patrón espiritual que se había arraigado en su hogar y que estaba limitando su vida.
Los patrones heredados se transmiten de muchas maneras. A veces vienen disfrazados de conductas que se normalizan con el tiempo, hábitos destructivos, relaciones dañinas o actitudes que sabotean el bienestar familiar. Otras veces son experiencias dolorosas que, aunque ya pasaron, siguen dejando una marca que condiciona la forma en que se vive el presente. Es como si alguien colocara un filtro oscuro sobre las ventanas de tu casa. Desde dentro, todo parece opaco, sin brillo, y aunque la luz del sol intenta entrar, siempre se ve distorsionada. Pero hay algo que no puedes olvidar. Ningún patrón negativo es más fuerte que el poder que Dios tiene para transformar tu hogar. No importa cuánto tiempo haya estado presente ese ciclo en tu vida, cuando decides identificarlo y enfrentarlo con fe, las cadenas que limitaban tu hogar comienzan a romperse. Conozco personas que vivieron atrapadas en patrones familiares que se repetían como un ciclo interminable. Algunos crecieron en hogares donde las discusiones eran constantes y, sin darse cuenta, llevaron esa misma dinámica a sus propias familias. Otros arrastraban la idea de que siempre les faltaría algo, porque desde pequeños escucharon frases como «el dinero nunca alcanza» o «en esta casa nada sale bien». Pero cuando esas personas decidieron confrontar esos patrones con fe, sus vidas comenzaron a cambiar. No porque las circunstancias se resolvieran de la noche a la mañana, sino porque decidieron que su historia no terminaría repitiendo los mismos errores del pasado. Romper patrones heredados no es solo cuestión de querer que las cosas cambien, es tomar una decisión espiritual que transforme el ambiente de tu hogar. El primer paso es identificar qué patrones están presentes en tu vida. Pregúntate qué situaciones se repiten constantemente en tu familia. Puede ser una cadena de peleas que siempre terminan igual, ciclos de escasez que parecen interminables, o incluso actitudes de desánimo que se han normalizado con el tiempo. El siguiente paso es tomar autoridad sobre esos patrones. Dios te ha dado el poder de romper esas cadenas espirituales. Cada vez que oras, cada vez que declaras con fe que tu hogar es un lugar de bendición y no de maldición, estás debilitando esos ciclos que intentan detenerte. Recuerdo un momento en el que me sentía atrapado en un ciclo de inseguridad. Había crecido escuchando que no debía esperar demasiado de la vida, que era mejor conformarse para evitar decepciones. Sin darme cuenta, esa mentalidad se había convertido en parte de mi vida, limitando las decisiones que tomaba y apagando mi fe. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. Me paré en el centro de mi casa y declaré en voz alta: hoy decido romper con cada palabra que me limitó. En este hogar hay propósito, hay abundancia y hay esperanza. Lo que mis padres no lograron alcanzar, yo lo alcanzaré porque confío en que Dios está obrando en mi vida. Ese acto no fue solo una declaración, fue el comienzo de un cambio real. Poco a poco, empecé a ver cómo las puertas que parecían cerradas comenzaban a abrirse. No porque el mundo cambiara de un día para otro, sino porque la manera en la que yo enfrentaba las dificultades había sido transformada. Los patrones negativos pierden poder cuando decides enfrentarlos con fe. No basta con desear que las cosas cambien. Necesitas decidir que tu hogar será un lugar donde esos ciclos se detienen. Una de las herramientas más poderosas para romper esos patrones es la palabra que declaras sobre tu casa. Cada vez que dices, en esta familia se rompe el ciclo de la pobreza, aquí no hay espacio para el miedo, o este hogar está destinado a la paz y a la bendición, estás construyendo un nuevo legado para las generaciones que vienen detrás de ti. He conocido familias que después de años repitiendo los mismos errores, decidieron orar juntas para romper esos patrones. Empezaron a declarar que su casa sería diferente, que su historia no terminaría igual que las generaciones anteriores. Lo que sucedió fue asombroso. No solo cambiaron sus actitudes, sino que comenzaron a tomar decisiones más sabias, a manejar sus emociones de forma diferente y a construir relaciones más saludables. Todo empezó cuando entendieron que no estaban condenados a repetir el pasado, sino que tenían el poder de escribir una nueva historia. Hay algo que debes recordar. Los patrones negativos no se rompen solo con esfuerzo humano. Se rompen cuando decides invitar a Dios a tu casa.
porque cuando su presencia llena cada rincón de tu hogar, las cadenas que intentaban limitarte empiezan a caer. Tal vez has creído que estás destinado a vivir bajo el peso de esos ciclos. Tal vez has pensado que ciertos problemas siempre serán parte de tu vida porque así fue para tus padres o tus abuelos. Pero eso no es verdad. Dios te ha dado el poder de romper esas cadenas, de declarar que tu casa será un lugar donde el amor, la paz y la prosperidad fluyan libremente. Elige hoy hacer algo diferente. Observa tu vida, identifica esos patrones que se han repetido por años y declara con autoridad: este ciclo termina conmigo. En esta casa se rompe el patrón del miedo, de la escasez y del dolor. Este hogar será un refugio de bendición para mí y para los que vengan después de mí. Porque cuando decides enfrentar esos patrones con fe, estás trazando una nueva línea en la historia de tu familia. Y lo más poderoso de todo es que, cuando Dios es quien escribe esa nueva historia, el resultado siempre supera lo que alguna vez imaginaste. El hogar debería ser un refugio, un lugar donde el alma descanse y el corazón se sienta seguro. Pero cuando el perdón falta, ese refugio se convierte en un espacio pesado, donde las heridas invisibles se transforman en paredes que separan a las personas que más se aman. No siempre se nota de inmediato, pero cuando el resentimiento se instala en una casa, se percibe en el ambiente. Las conversaciones se vuelven tensas, el silencio se llena de incomodidad y los momentos que deberían ser de paz terminan siendo instantes de incomodidad. El problema es que muchas personas han aprendido a vivir así. Se acostumbran a convivir con la distancia emocional, creyendo que es normal que las heridas del pasado definan el presente. Pero lo que pocos saben es que la falta de perdón no solo afecta las relaciones, también afecta el ambiente espiritual de un hogar. El rencor es como una sombra que se instala en las habitaciones. No se ve, pero está ahí. Se cuela en cada conversación, en cada mirada fría, en cada gesto distante. Es como una brisa helada que apaga la calidez de una casa. Conozco personas que, sin darse cuenta, pasaron años viviendo en un ambiente marcado por el resentimiento. No importaba cuánto intentaran mejorar las cosas, el enojo acumulado seguía presente, bloqueando la paz que tanto anhelaban. Fue en una de esas historias que entendí algo importante. El perdón no es solo un acto emocional, es una decisión espiritual que limpia el ambiente del hogar. El rencor es como una habitación que se ha cerrado por mucho tiempo. El aire se estanca, el polvo se acumula y la oscuridad se apodera del lugar. Pero cuando decides perdonar, es como si abrieras una ventana que permite que el aire fresco y la luz entren de nuevo. Perdonar no significa que el dolor desaparezca de inmediato, ni que lo que ocurrió deje de importar. El perdón es soltar aquello que has estado cargando para que no siga contaminando tu presente. Recuerdo el caso de una mujer que había vivido años en conflicto con su hermana. Aunque compartían el mismo techo, apenas se hablaban. Cualquier intento de conversación terminaba en discusiones y, con el tiempo, ambas se acostumbraron a ignorarse. Lo más curioso es que ninguna de las dos recordaba con exactitud qué había iniciado el conflicto, pero el rencor se había convertido en un huésped permanente que llenaba su casa de incomodidad y distancia. Un día, esa mujer decidió hacer algo diferente. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en una casa donde la tensión la ahogaba. No sabía cómo dar el primer paso, pero decidió que lo intentaría. Esa noche, mientras oraba, dijo en voz alta: Dios, hoy decido perdonar. No sé cómo sanar esta relación, pero ya no quiero que este enojo siga robándome la paz en mi hogar. Al día siguiente, se acercó a su hermana. No hubo un gran discurso ni palabras ensayadas, solo un gesto sincero que lo cambió todo. Le dijo: no quiero que sigamos así. Perdóname si te herí y si alguna vez te fallé. Fue en ese momento que la hermana rompió en llanto. Llevaba años esperando escuchar esas palabras, pero nunca había tenido el valor de decirlas primero. La paz que ambas sintieron fue inmediata. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque el perdón abrió la puerta para que la sanidad comenzara. El perdón tiene ese poder.
Limpia el aire, renueva el ambiente y abre espacio para que el amor vuelva a fluir. Hay personas que piensan que el perdón es solo para quienes lo merecen, pero no es así. El perdón no se trata de justificar lo que ocurrió. Se trata de decidir que el dolor del pasado no tendrá poder sobre el presente. Una casa donde reina el perdón es un hogar donde la paz se respira en cada rincón. Cuando decides soltar el enojo, el ambiente espiritual de tu casa se transforma. El peso invisible que antes te acompañaba se disipa. Y en su lugar llega una calma que lo cambia todo. Es posible que hayas guardado heridas durante años, creyendo que el tiempo las borraría. Pero el rencor no desaparece solo con el paso del tiempo. Se va cuando decides enfrentarlo con valor. Perdonar no siempre es fácil, pero es necesario. Hay quienes se resisten porque creen que perdonar es dejar que el otro gane. Pero en realidad, el mayor beneficiado del perdón es quien se atreve a dar el primer paso. Cada vez que decides perdonar, estás sacando de tu casa una carga que estaba contaminando el ambiente espiritual. Es como si te deshicieras de un peso que, aunque no se veía, estaba apagando la alegría y bloqueando el fluir de la bendición. Perdonar es también un acto de fe. Es confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de poner cada cosa en su lugar. Cuando decides soltar la carga del rencor, le estás diciendo a Dios: hoy dejo este dolor en tus manos y confío en que tú traerás paz a mi hogar. El perdón no siempre se da en un solo instante. A veces es un proceso que requiere paciencia y humildad, pero cada paso que das en esa dirección debilita las cadenas invisibles que mantenían atado tu hogar a la amargura. Hay familias que, después de años de conflictos, vieron sus relaciones restauradas cuando uno de sus miembros decidió dar el primer paso. No porque el pasado se haya olvidado, sino porque alguien tuvo el valor de decir: ya no voy a permitir que este enojo siga gobernando mi casa. Si en tu hogar hay heridas que siguen abiertas, no permitas que el rencor siga llenando tu ambiente de tensión. Puedes empezar hoy, aunque sea en silencio, con una oración sencilla pero poderosa. Dios, hoy decido perdonar. Suelto este dolor y confío en que tú traerás paz a mi casa. Y cuando des ese paso, aunque no veas un cambio inmediato, algo poderoso estará ocurriendo. El ambiente espiritual de tu hogar comenzará a limpiarse. El aire se volverá más ligero. La tensión perderá fuerza y el amor tendrá espacio para crecer. El perdón es el acto que desarma los muros que separan a las personas. Es la llave que abre la puerta para que la paz entre y se quede en tu hogar. Si decides perdonar, no solo estarás liberando a otros del peso de la culpa, estarás liberándote a ti mismo del peso que llevas cargando. Y cuando eso ocurra, verás cómo la bendición que parecía estancada comienza a fluir en tu casa de una forma que nunca imaginaste. El ambiente espiritual de tu hogar no solo se construye con lo que dices o con las cosas que decides dejar atrás, sino también con lo que das. Un hogar que decide convertirse en un espacio de amor y servicio se transforma en un imán de bendiciones. Hay casas que, aunque están bien organizadas y decoradas, se sienten frías. El silencio pesa, las miradas son distantes y la rutina se ha vuelto un muro que separa a las personas que viven allí. En cambio, hay hogares que, aunque sencillos, están llenos de algo que lo cambia todo. La calidez que solo el amor genuino puede crear. El amor se manifiesta cuando decides que tu casa no solo será un espacio donde se vive, sino un lugar donde se entrega. Y no se trata de grandes gestos. El verdadero amor se demuestra en los pequeños detalles. Un vaso de agua que ofreces cuando alguien llega cansado. Una conversación sincera que le recuerda a otro que es valioso. O incluso ese momento en el que dejas de lado tus propias preocupaciones para escuchar a quien lo necesita. Esos actos, que parecen insignificantes, tienen el poder de llenar cada rincón de tu hogar con una presencia que transforma. El servicio es una semilla que, cuando se siembra en casa, da frutos que jamás imaginaste. No solo bendice a quien lo recibe, sino que también cambia el corazón de quien lo ofrece. Conocí a una familia que vivía atrapada en la rutina. El cansancio se había apoderado de sus días y aunque se amaban,
El estrés diario parecía consumirlos poco a poco. Cada miembro de la familia estaba enfocado en sus propias responsabilidades, y con el tiempo dejaron de mirarse, de escucharse, de estar presentes el uno para el otro. Pero un día decidieron hacer algo diferente. Sin grandes planes ni discursos elaborados, comenzaron a practicar pequeños actos de servicio en su propia casa. La madre, que solía llegar cansada del trabajo, empezó a dejar una nota con palabras de aliento en la mesa de la cocina para que su esposo la encontrara al despertar. El padre, que siempre estaba ocupado, comenzó a tomarse unos minutos para preparar el desayuno de sus hijos antes de irse al trabajo. Los hijos, que solían pasar horas encerrados en sus habitaciones, empezaron a ofrecer su ayuda sin que nadie se los pidiera. Poco a poco, algo cambió. El ambiente en esa casa se volvió más ligero. Las conversaciones que antes eran tensas comenzaron a fluir. Las risas que parecían haber desaparecido volvieron a llenar el hogar y la paz que tanto anhelaban comenzó a manifestarse. No fue casualidad. Fue el resultado de decidir que ese hogar no solo sería un lugar donde cada uno vivía para sí mismo, sino un espacio donde el amor y el servicio se convirtieron en la base de su convivencia. Cuando decides que tu casa será un lugar de amor, invitas a Dios a que se manifieste en cada rincón, porque Dios se mueve donde hay corazones dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Hay personas que creen que el servicio solo se practica fuera del hogar, ayudando a extraños o colaborando en causas importantes. Pero lo que muchos olvidan es que el primer lugar donde el servicio debe florecer es dentro de tu propia casa. Un hogar lleno de amor se construye con detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Recoger algo que otro dejó tirado sin reclamar, preparar una comida especial para alegrar el día de alguien, o simplemente hacer una pausa para preguntar cómo estuvo el día de quien vive contigo. Esas acciones, por pequeñas que parezcan, siembran paz en el ambiente espiritual de tu casa. Son gestos que no solo alivian el cansancio físico, sino que sanan heridas invisibles que muchas veces nadie se atreve a mencionar. Hay personas que se sienten solas, aun cuando están rodeadas de su propia familia. No porque no las amen, sino porque nadie se detiene a demostrarlo de forma práctica. El amor que no se expresa en acciones termina perdiendo fuerza y, con el tiempo, se enfría. Si en tu hogar se han acumulado tensiones, si las palabras han dejado heridas o si las rutinas han apagado la alegría, puedes empezar a cambiarlo hoy. No necesitas esperar a que todo sea perfecto. Basta con que decidas empezar a servir, aunque sea de forma sencilla. Las personas que más amas no siempre necesitan que les des respuestas. Muchas veces solo necesitan sentir que alguien está presente, que alguien se interesa por lo que viven, que alguien está dispuesto a entregarles un gesto de cariño. Cuando decides que tu hogar será un lugar donde el amor se demuestre en acciones, estás construyendo un refugio donde la presencia de Dios se manifiesta de forma poderosa. Un hogar así no solo bendice a quienes viven en él, también se convierte en un faro de luz para quienes lo visitan, porque el amor que se practica en casa no se queda encerrado en esas paredes. Se expande, se proyecta y termina tocando la vida de otros. Hay casas que, sin importar su tamaño o su valor material, se vuelven lugares donde las personas encuentran paz solo con estar allí. Esos hogares tienen algo en común. Alguien decidió que el amor y el servicio serían su base. El verdadero poder del amor no está en las palabras que se dicen, sino en las acciones que demuestran que esas palabras son reales. Cada vez que decides servir, estás construyendo un muro espiritual que protege tu casa del orgullo, del egoísmo y de la indiferencia. Estás sembrando semillas que, con el tiempo, darán frutos de paz, unidad y armonía. Hoy puedes tomar una decisión que cambiará tu hogar para siempre. No esperes que otro dé el primer paso. Comienza tú. Haz algo diferente. Da, ayuda, escucha, acompaña. No importa cuán pequeño parezca ese acto. Dios lo ve y multiplica ese amor de formas que no puedes imaginar. Cuando decides que tu hogar será un lugar donde se sirve con amor, estás abriendo las puertas para que la paz se instale de forma permanente.
Estás construyendo un espacio donde las heridas comienzan a sanar, donde las relaciones se fortalecen y donde la bendición de Dios fluye sin límites. Hoy puedes comenzar ese cambio, porque un hogar donde se sirve con amor se convierte en un hogar que Dios bendice de forma extraordinaria. Tu hogar tiene el potencial de convertirse en un refugio de paz, en un espacio donde el amor fluya y las bendiciones de Dios se manifiesten de formas que hoy quizás no puedes imaginar. Pero para que eso ocurra, necesitas tomar decisiones conscientes, decisiones que abran las puertas a la presencia de Dios en cada rincón de tu casa. Cada palabra que dices, cada objeto que decides conservar o eliminar, cada oración que elevas y cada acto de amor que siembras es una semilla espiritual que está dando forma al ambiente que se respira en tu hogar. Puede que hasta hoy hayas sentido que el ambiente de tu casa está marcado por la tensión, el cansancio o la incomodidad. Tal vez las discusiones se han vuelto frecuentes, o hay momentos en los que la paz parece algo inalcanzable. Pero no tienes que resignarte a que las cosas sigan así. Tu hogar puede transformarse. No importa cuántos errores hayas cometido, ni cuántas heridas se hayan acumulado en el pasado. Cuando decides bendecir tu casa con tus palabras, con tu actitud y con tus acciones, estás tomando autoridad para que algo nuevo comience a florecer. La gratitud puede llenar tus espacios de gozo, incluso en medio de tiempos difíciles. La música que eleva el nombre de Dios puede limpiar lo que parecía contaminado. La oración que haces con fe se convierte en un muro que protege tu casa de aquello que intenta robar la paz. El perdón puede romper las cadenas que llevaban años atando tu hogar a la amargura. Y el amor, cuando se expresa en actos de servicio, transforma hasta las relaciones más desgastadas. Todo esto está en tus manos. No tienes que esperar a que las circunstancias cambien para empezar. Puedes decidir hoy mismo que tu hogar será diferente. Empieza pequeño si es necesario. Habla palabras de bendición sobre tu casa cada mañana. Deshazte de aquello que sabes que está estorbando. Dedica un momento cada día para orar por tu familia, aunque te parezca que no hay resultados inmediatos. Y sobre todo, no te canses de sembrar amor en tu hogar, porque esa es la mayor manifestación de la presencia de Dios. Cuando decides hacer estas cosas, algo poderoso sucede. La paz que parecía imposible comienza a llenar cada habitación. El amor que parecía apagado se enciende de nuevo. Y las bendiciones que tanto anhelabas comienzan a manifestarse en tu vida. Dios desea que tu hogar sea más que solo un lugar donde vives. Él quiere que sea un espacio donde puedas descansar, crecer y sentir su presencia en cada detalle. Hoy tienes la oportunidad de empezar ese cambio. Da el primer paso, aunque te parezca pequeño, y verás cómo cada decisión que tomes abre el camino para que Dios haga en tu casa algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Muchas gracias